Porque no somos neutrales. Porque tenemos opinión. Porque analizamos la realidad. A partir de este momento y hasta las 15 horas, no somos neutrales. Con la conducción de Moisés Solorza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de No Somos Neutrales que va por Radio Más en la 104.9 en la ciudad de Río Grande. Mi nombre es Moisés Solorza y hoy les estoy contando de alguna manera lo que puede suceder en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en las calles y en las cercanías del Congreso de la Nación, con una zona que está literalmente militarizada. Ayer asistimos a un espectáculo lamentable de amedrentamiento social, a un intento de aleccionamiento por parte de la fuerza de seguridad liderada por la pistolera asesina Patricia Bullrich, que hacía alarde de la fuerza que tiene tanto Gendarmería como la Policía Federal. Y si ustedes miran hoy, ahora, en estos momentos, cualquier canal en vivo desde Buenos Aires se van a dar cuenta de lo que le estamos contando y le vamos a contar el día de hoy. Este desprecio por la práctica democrática de poder manifestarse demuestra el autoritarismo que claramente Javier Milei tiene y que intenta por todos los medios, más allá de sus formas, cuestión que destacaban muchos periodistas acomodados y que ponderaban el hecho de que un presidente no insulte, como si eso fuera digno de destacar, y no lo más normal que debiera ocurrir en un país, sino que ahora los derechos sociales siguen siendo atacados por este presidente que, si bien ya no putea por los medios por cadena nacional, insisto, y que muchos periodistas, comillas, destacan, lo único que hace es profundizar este montaje que hoy tiene y puede generar una bisagra en el comportamiento social. Digo esto porque no es un error, no es un descuido. Todo lo que pueda llegar a suceder hoy es una estrategia que está perfectamente calculada, porque el gobierno de Javier Milei ha convertido la insensibilidad en una política de Estado. El gobierno de Javier Milei, mientras el pueblo sufre, mientras eh, padece de alguna manera todas las consecuencias de estas políticas, el presidente se encierra en su mundo con teorías económicas que ya nadie cree, teorías abstractas y de una necedad dogmática realmente llamativa, ¿no? El necio dogmatismo que lo dijo la expresidenta, las dos veces expresidenta y vicepresidenta Cristina Kirchner en un tuit o en un mensaje de X, donde describe perfectamente la modalidad que se lleva adelante en el país en función de las políticas económicas en contra de los que menos tienen. Se gobierna claramente para un sector acomodado, un 5% de los más ricos en este país, que ya su voracidad le ha puesto límites también a este modelo económico que está completamente terminado. Negar derechos básicos como la salud, la educación y la protección de las personas con discapacidad, hoy te lo vamos a mostrar aquí en No Somos Neutrales, y si podemos te vamos a mostrar algunas imágenes de algunos canales de televisión que están en vivo y que relatan la crueldad en vivo, que te muestran la crueldad en vivo de un gobierno que paga más en policías para cuidar a los viejos, para pegarle a los viejos, que en políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud o que fortalezcan
la educación pública, que también se manifiesta hoy con miles y miles de jóvenes, miles y miles de estudiantes a lo largo y ancho del país. Por eso hoy en No Somos Neutrales vamos a analizar esta insensibilidad que no es solamente repudiable desde lo moral, sino que también es repudiable por la incompetencia de los funcionarios que puso el presidente de la Nación a dirigir nuestro querido país, tan lastimado como en los años 90. Hay y existen ya relatos que espero no se sigan naturalizando. Relatos de personas con cáncer que no tienen insumos para las quimioterapias, por ejemplo, en donde esta insensibilidad del gobierno monetiza absolutamente todo, monetiza la salud, monetiza y mercantiliza a la educación, mercantiliza a los servicios públicos, dolariza la economía para beneficio de unos pocos, mientras destruye literalmente al Hospital Garrahan, que es el principal centro de pediatría del país, de un centro que es modelo a nivel regional. El único en su especialidad, el único en Latinoamérica, me animo a decir, con una especialidad de la amplitud que tiene el Garrahan. El recorte a la salud pública no es menor. Los recortes a los niños con discapacidad o con cáncer, esto es cruel. Esto no hay que naturalizar. Entonces, ayer cuando te mostrábamos que invertir la carga de la prueba como metodología para naturalizar hechos de estas características tan inhumanos, tan insensibles y tan violentos, tiene necesariamente que tener escribas del gobierno o replicadores de ese modelo para invertir esa carga de la prueba, como lo hizo Mariana Bray, tratando de golpista a otra periodista, sin que nadie se espantara. Esa es la metodología de la que estamos hablando. La batalla cultural tiene que ver con esto, con que naturalices que a alguien en plena democracia se le diga golpista. Porque eso es no comprender que la Argentina tiene más de 30.000 compatriotas desaparecidos por un golpe de Estado. Porque la Argentina le ha costado tanto la democracia que a nadie en su sano juicio, salvo por orden expresa del neofascismo, se la tilde de golpista. Golpista eran los milicos, asesinos, desgraciados y miserables. Eso eran los golpistas. Y un ala y una parte también de la iglesia y de la parte empresarial. Porque las dictaduras hay que diferenciarla de los regímenes. Y estamos viviendo un régimen con sesgos dictatoriales. Por eso es importante que no caigamos en la anestesia colectiva, que no naturalicemos la crueldad y que pongamos por delante los valores humanos, la sensibilidad y el dolor frente al dolor ajeno, y que seamos más empáticos con aquel que sufre, con aquel compatriota que sufre y con aquel que necesita una mano para llevar su vida con mayor o mejor calidad, tanto en la salud, en la educación, como en términos de alimentos, medicamentos y tratamientos. No es ni más ni menos. Y un gobierno, se supone, que administra los recursos del Estado para el beneficio de nuestro pueblo, no para el beneficio extranjero, porque si no, se estaría traicionando a la patria. Porque primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres, los que venimos de una filosofía nacional, popular, y que a veces muchos de nosotros militamos en partidos políticos, y en este caso claramente
el ser profundamente humano debe necesariamente solidarizarse con el que más sufre. Por eso la justificación de este régimen implantado en la Argentina, con estos ladrones de guantes blancos, y ya no tantos, con estos cosplayers devenidos en políticos que tienen entre sus filas a una tarotista que pide coimas en nombre de las fuerzas del cielo. Por eso es importante que hoy nos acompañes, porque además de toda esta agenda, hay otra agenda que debemos transitar. Y hoy muy pocos se han hecho eco de esto que te vamos a contar hoy y las entrevistas que te vamos a presentar. Porque mientras todo esto sucede y de alguna manera hay que mostrarlo y está muy bien, porque esa es la agenda del día, hay otra agenda que va en paralelo con el desguace y el desmembramiento del Estado, con el desmembramiento de la capacidad argentina en distintas materias, en la energética, en el transporte, en la distribución, en las empresas del Estado y en aquellas empresas estratégicas que ningún país del mundo se desprendería aún teniendo un régimen dictatorial. Sin embargo, sí lo está haciendo Javier Milei, lo va a estar ejecutando Javier Milei y hoy te vamos a mostrar cómo y por qué lo hace. Porque esto de entregar el patrimonio nacional tiene que ver con esta filosofía, con este dogmatismo que tiene el presidente de la nación para entregar el patrimonio estratégico del Estado. Estamos asistiendo, sin lugar a dudas, a lo que el presidente prometió: destruir al Estado y todas sus empresas estratégicas. Hoy te vamos a contar tanto con Nicolás Malinowski, que nos va a atender desde Brasil, donde está haciendo una maestría en energía nuclear, y experto, uno de los más destacados a nivel regional sobre este tema, para poder comprender y brindarte mayores herramientas en un tema que es bastante específico, pero que es necesario transitar, que es la energía nuclear, tan necesaria para los tiempos futuros que vienen, tan necesaria para que vos lo tengas, que nadie te mienta, por desconocimiento al menos, y que justifique cualquier cuestión que no corresponda, cuando Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa que Milei puso para su privatización, es superavitaria en más de 12.000 millones de pesos, como fue su contaduría en los últimos 6 meses. Nadie, en su sano juicio, salvo que tenga otros objetivos, que es desmembrar al Estado, puede desprenderse de una empresa con la capacidad y el desarrollo nuclear que es ejemplo a nivel mundial, como es la República Argentina. Hoy vamos a mostrarte y vamos a charlar tanto con Nicolás Malinowski como con Lucas Castiglioni. Lucas Castiglioni hoy tiene un rol político, hoy es concejal de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, pero fue director de Nucleoeléctrica Argentina y uno de los más destacados actores de la energía nuclear en nuestro país. Ellos nos van a explicar y nos van a intentar, de alguna manera, vamos a intentar charlar para que lo entiendas. Porque del mismo modo que no se entrega ni el gas ni el petróleo, porque eso es entregar nuestra bandera, como decía el general Mosconi, entregar la energía nuclear, la soberanía nuclear, perdón, es entregar nuestro futuro. El futuro de la Argentina y del mundo es a través de la energía nuclear. Aunque te parezca mentira, es mucho más habitual utilizar energía nuclear de lo que vos te imaginás.
Es mucho más cotidiano el uso de la energía nuclear de lo que vos crees. Y es mucho menos contaminante que cualquier energía producida, conocida por el hombre hasta el día de hoy. Eso vamos a intentar desmistificar hoy para avanzar en por qué la Argentina no debe desprenderse de ese patrimonio tan rico que posee en la actualidad. Por eso es importante que esta hoja de ruta que lleva adelante Javier Milei la desbaratemos juntos, que no nos creas a nosotros, pero que intentes entender por qué destruye la educación, porque sin educación pública no hay ingenieros que desarrollen nada de lo que vos estás consumiendo hoy, tanto en el CONICET como en el INTA. El ataque a la ciencia y la tecnología junto con la educación es un plan, no es casualidad. Esto está diseñado y armado para entregar todo el patrimonio y tener la dependencia energética, la dependencia económica, política y la dependencia cultural de los nuevos dueños del país a los que Javier Milei le entrega en bandeja como cipayo que es. El resultado de la fuga de cerebros de las universidades que cierran es literalmente un país sin futuro. Por eso hoy también nos vamos a sumar solidariamente a lo que se lleva a lo largo y ancho del país en materia de visibilizar un reclamo. Porque la insensibilidad forma parte de la ideología de estos liberales libertarios, de estos desgraciados, ladrones y corruptos que merecen ir al basurero de la historia, como decimos acá, que es de donde nunca debieron haber salido, salvo por estas excepciones que muchas veces descontento nuestro pueblo comete como error histórico. Hay posibilidades de revertirlo, tenemos la responsabilidad de revertirlo, social, política y culturalmente. Porque el individualismo es extremo, como te lo plantean, este régimen autoritario, sesgado por aquellos influenciados por el sueño liberal que castiga a nuestro pueblo, bueno, merece un replanteo. Necesitamos que comprendas, que comprendamos juntos la ceguera de clase, que es la más peligrosa. Porque una cosa es que te dejes influenciar, una cosa es que tengas cifradas esperanza en un cambio de modelo, de país, de políticas. Ahora, lo que no se puede ser es necio y ciego de clase. Los que venimos de familias de trabajadores y trabajadoras, entendemos perfectamente cuál es nuestro rol en la sociedad y cómo podemos llevar adelante un cambio cultural de trabajadores y trabajadoras con hijos llenando las universidades públicas. ¿O vos querés universidades para quien que pueda pagarla con un arancel que solamente pueda pagar el de clase media alta o los ricos? ¿Para qué? Para que formen a sus líderes en todas estas materias para que te dominen a vos, que sos un simple laburante, un asalariado, un fabriquero, que por ahí, de manera legítima, le diste la posibilidad a Milei para que gobierne, pero que te exijo que lo reflexiones, porque este país merece un replanteo en términos políticos frente al desastre social que puede venir. Esto se puede lograr solamente con las urnas, solamente en las urnas, votando a favor de la salud, de la educación pública, del trabajo, de la industrialización y del cuidado del patrimonio nacional. De otro modo, estarías traicionando, perdón, la historia misma de nuestra patria. Se estaría traicionando la historia reciente de tus abuelos, de tus viejos y de tus familiares.
Por eso es imprescindible que hoy nos acompañes en este programa, que, como te decimos siempre, simplemente te damos herramientas para que no te tomen por boludo. Y si nosotros podemos colaborar en esto, bienvenidos, acá estamos. Bienvenidos a No Somos Neutrales del día de hoy, donde tenemos un programa imperdible. Estás escuchando No Somos Neutrales, con la conducción de Moisés Solorza. Radio Más, 104.9 MHz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de No Somos Neutrales el día de hoy. Aquí estamos en Radio Más, en la 104.9, con una temperatura en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de 7 grados, con una sensación térmica de 2 grados 2 décimas. A ver si enfocamos afuera, a ver cómo está la ciudad. Está parcialmente nublado. Tenemos una visibilidad de 30 kilómetros y el viento del oeste a 38 kilómetros en la hora. Andrés Rosas, en la operación de FM. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Perfecto, ahí estamos saliendo espectacular. Y en edición, sonido, musicalización de streaming, aquí está Luca Brondi, enviando ya los links de conexión, así que gracias, chicos, por lo de siempre. Gran laburo estamos haciendo aquí. En la radio en general, ¿no? Una programación tremenda, y después te vamos a contar algunas cositas que ya tenemos
en nuestras plataformas digitales donde nos podés ver. Ya que te lo cuento, si estás por FM, descargate la app, que ya está activo la posibilidad de que puedas escuchar la FM o mirarnos en vivo desde la misma aplicación. Te la podés bajar al celu, entras por cualquier método digital y ya lo podés ver. Hoy nos acompañas con un hashtag absolutamente necesario. Si vos te fijás acá, opa, ahí me están, sí, estoy contestando un mensajito al aire, que ya le enviaron el link. Hoy nos podés acompañar aquí para que puedas ver todo esto que te estamos mostrando, que trabajamos en la editorial, para complementar este trabajo necesario e imprescindible mientras en el gobierno nacional están minando, digamos, de militares y vallando el Congreso de la Nación. Pero vamos a charlar, creo que ya estamos en comunicación, a la primera comunicación vía Meet, y saludamos al querido amigo Lucas Castiglioni, es director de Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Hola Lucas, ¿cómo estás? Gustazo, amigo. Hola Moisés, ¿cómo te va? Buen día para vos, buen día a todos los que están escuchando. No sé si se escucha bien. Nosotros te vemos y te escuchamos perfecto. ¿Vos? Bueno, muy bien, sí, la verdad que sí, muy buena la conexión y te agradezco el espacio para poder charlar un poco lo que pasa. No, por favor, Lucas, vos sabés que nos conocimos por allá en algunas oficinas por Buenos Aires, charlamos, militamos los mismos espacios, así que Sí. es grato para mí verte nuevamente, tener esta charla, porque la verdad que, como decíamos en la editorial, un país que entrega sus recursos naturales, su conocimiento, su energía, entrega prácticamente su bandera y su patrimonio. ¿Vos lo ves de esa forma, Lucas? Y la verdad que sí, a ver, imagínate que me estoy comunicando, no sé si la gente alcanza a ver, tengo la remera, la camiseta, Sí, claro. soy parte de esta empresa que hoy el Estado Nacional pretende privatizar. Por ahora no hay decreto, pero sí, claramente los anuncios son anuncios y me parece que todo daría con que están pensando en un esquema público-privado Ujú. para que la gente que nos está viendo y escuchando, una de las empresas o la empresa operadora, digamos, y que mantiene y que genera energía de las centrales nucleares de nuestro país. El país tiene 3 centrales nucleares, Ujú. aportamos alrededor del 7% a la matriz energética nacional. Y bueno, nos hemos enterado por parte de los voceros oficiales o por parte de diferentes medios de comunicación que existiría la voluntad del Estado Nacional de avanzar con la privatización, aquello que propuso en la ley de bases, aquello que ya viene dando muestras por parte de decretos que se han publicado por parte del Estado Nacional. Hay un decreto que fue no hace mucho, ahora 3, 4 meses, que es el decreto 450, que Exacto. habla que las ganancias de los entes, como por ejemplo Nuclear Eléctrica Argentina, puedan utilizarse para seguir invirtiéndose. Ujú. Hasta ahí parecía todo muy bien, digo, nosotros como empresa pública reinvertir nuestras ganancias. Nuclear Eléctrica, para que todos aquellos que están escuchando sepan, tuvo superávit de alrededor de 17.500 millones de pesos en este último ejercicio. Esas ganancias con este decreto del gobierno de Milei hacía que la podríamos seguir invirtiendo en lo que hoy llevamos adelante, que es un Tal proyecto cual. de extensión de vida de Atucha 1. Nosotros hoy nos encontramos con operativamente funcionando la central nuclear Atucha 2 y la central nuclear de Embalse. Atucha 1 se encuentra en una parada que nosotros le decimos por extensión de vida útil, que eso va a Ujú. dejar que durante 20 años podamos seguir generando energía en Atucha 1 después de haber cumplido su primer ciclo de vida, que el primer ciclo de vida fueron estos 20, 30, 40 años que ya pasaron. Entonces, digamos, hasta ahí parecía que todo bien con esto de poder tener las ganancias y reutilizarlas. Pero bueno, estamos viendo que también posiblemente estén o que pretendan modificar la tarifa, ¿no? Digo, hoy Tal cual. la empresa nuclear, cada mega que genera está en el costo más o menos de los 50 y pico dólares, casi 60 Casi dólares. 60. Y eso hoy nos da superávit, ¿no? Siendo Ujú. estatal, nos da ganancia. Entonces, a ver, estamos viendo de que hay una iniciativa por parte de la Secretaría de Energía y demás de reevaluar las tarifas de energía eléctrica en el país. No lo digo yo, lo he escuchado al presidente hablar Sí, de sí. el presupuesto, de decir que las tarifas van a aumentar en el país y bueno, nada.
Lo que preocupa es qué tipo de inversión puede llegar a venir con esta privatización, porque tampoco está claro el plan nuclear que ofrece Milei a todos los argentinos. Para que usted, a ver, y esto lo hablo en base de datos oficiales, datos no relato, como se dice, Tal cual. para desenmascarar un poco las ideas libertarias, si quiere llamarlo de alguna manera. Digo, hoy en la página oficial de Nucleoeléctrica Argentina está actualmente el plan de ejecución de las tareas o el plan nuclear argentino del gobierno de Alberto. No hay escrito ni una coma, ni un punto, ni una palabra que explique de qué manera vamos a llevar adelante el futuro de la energía nuclear del país. Eso no lo dicen, no está escrito. Sí es que hemos escuchado hablar al presidente de Nucleoeléctrica Argentina de la importancia de la energía con la inteligencia artificial, con los videos, con un montón de otras cuestiones, pero no enfocado hacia dónde quiere que vaya nuestro país en el tema energético y nuclear. Tenemos pendiente que, bueno, este gobierno no lo va a hacer, pero creo que es un contrato o un principio de acuerdo con China para una central nuclear, es un tipo marco teórico que no está definido Definido. aún, que Claro. quedó del gobierno anterior. Pero bueno, hay distintas circunstancias que nos tienen preocupado a todos los trabajadores. ¿Qué es lo que viene para Nucleoeléctrica en esta privatización? Los gremios, ayer y antes de ayer, después de los anuncios, la mayoría de los gremios que nuclean a los trabajadores de Nucleoeléctrica ya se tomaron una posición en contra de este tipo de situaciones, porque no, también digámoslo todo, ¿no? En este proceso de privatización proponen el 44% a un esquema privado y Exacto. también proponen un 5% a los trabajadores, que eso no está hablado con ninguno de los gremios. Yo hasta ayer pude y tuve la posibilidad de hablar con los diferentes gremios de que nuclean a los trabajadores y ninguno de ellos fue noticiado de este porcentaje del 5% a la masa trabajadora o en respaldo a los trabajadores, ¿no? También hay que decirlo. Así que bueno, esa es un poco el esquema de situación. Tampoco está el decreto para poder plantearte Ujú. más fino cuál es la situación, lo que sí, y también dejar en claro que cada inversión que se hizo en el ámbito nuclear la ha hecho el Estado Nacional en todo este tiempo, lo ha hecho cuando se tomó la decisión de que sea Tucha 1 por el presidente general Perón, ponerlo en marcha allá por los años 70, después la decisión de avanzar con una segunda central nuclear que fue en este caso Embalse en la provincia de Córdoba, y la decisión de Néstor Kirchner después en el año 2006 de reactivar el plan nuclear y terminar Nucleoeléctrica Argentina. Tal cual. Algo, Lucas, sí, sí. permitime ahí es extraordinario porque la pregunta era, bueno, ¿qué es Nucleoeléctrica Argentina para los que estamos aquí en el sur del país? Eh, Muy bien lo relataste. Lo que significa la energía nuclear, no tan solo, perdón, en el presente, sino para el futuro de nuestro país. Y ¿cómo crees vos crees que esto es más bien un mensaje para el Fondo Monetario Internacional, un mensaje para aquellos que necesitan, digamos, apropiarse antes de que Milei termine su mandato de la capacidad nuclear argentina para distintos fines, como vos bien decías, en un plan que evidentemente no es para fortalecer la matriz energética nacional y mucho menos ampliar esta capacidad nuclear que tiene la Argentina? ¿Vos crees que esto es un mensaje al Fondo Monetario y a los buitres que vienen por el patrimonio argentino o que forma parte de otro plan o de otra estrategia? A ver, a mí me gustaría que sea para pensar de acá a 20 años qué vamos a hacer en el país con la energía nuclear, porque claramente algo tenemos que hacer. O sea, Ujú. los modelos de diferentes gobiernos pensaron en tener mínimamente una o dos centrales nucleares de potencia más. No nos olvidemos que en el año 2018 se pensó la extensión de vida de embalse, se concretó y eso va a funcionar 20 años más. Lo Sí, mismo va a pasar con Atucha 1, o sea que después de su vida útil de funcionamiento más su extensión de vida, esas centrales nucleares tienen que dejar de funcionar. Entonces, lo importante es esto de decidir, bueno, qué tipo de futuro nos depara la energía nuclear. ¿Qué va a pasar? ¿Que este proceso de privatización viene con inversiones o viene solo a querer juntar los dólares necesarios para cubrir ahí la está. problemática económica que tiene el país hoy? Porque tampoco, lo repito nuevamente, no hay nada oficialmente escrito y claro para ese proceso. Y la otra pregunta que nos hacemos todos los trabajadores de acá: ¿cuánto cuesta hoy Nucleoeléctrica Argentina? ¿Cuánto Ahí sale está. hoy las tres centrales nucleares del país?
¿quién está, evaluó eso. digamos, avanzando en ese tipo de cotización de todo lo activo y los pasivos que tiene la empresa? Porque hasta donde nosotros sabemos, y esto no es información oficial, pero sí extraoficial, Sí, sabemos que cuando le pidieron al Tribunal de la Nación de Tasación que tase el valor de las centrales nucleares, se excusó diciendo que no tenía la capacidad técnica para hacerlo, con lo cual, a ver, nosotros tendríamos que discutir o ver qué pasa eso y de cara abierta a toda la sociedad. Por eso digo, al no tener aún hoy un decreto de privatización, sí un anuncio de un avance de un decreto de privatización, hay que discutir un montón de cosas. Va a haber que discutir un montón de cosas en los lugares donde se discuten estas cosas, que son las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, en los consejos deliberantes, en el conjunto de la sociedad, donde hoy están emplazadas las centrales nucleares, porque tampoco, como no está escrito de qué manera va a exacto, ser, tampoco queda claro quién se va a hacer cargo de la seguridad. ¿Quién se totalmente. va a hacer cargo de lo que pase si tiene un problema las centrales nucleares? Porque si no, cuando uno mira la venta al paquete accionario, el 44 y el 51 en poder del Estado, uno piensa en las históricas privatizaciones que han tenido el país, donde los activos, digamos, las ganancias se las llevaba el privado y los Tal cual. pasivos y los problemas le quedaban a todos los argentinos. Entonces digo, Totalmente. a ver, yo hablo solamente de la historia de la Argentina con lo que nos pasó, digamos, no quiero hacer futurología, pero tampoco está claro el mensaje hacia dónde vamos en materia de proyectos nucleares en nuestro país. Se han dicho un montón de cosas, se han dicho reactores pequeños, reactores modulares, ya no van más centrales nucleares. Ahora bien, sabemos que el país, o por lo menos el presidente de Nuclear Argentina, había anunciado unas inversiones sobre reactores modulares en Argentina, con una empresa asociada con INVAP. Pero claro, a ver, en el mundo también hay otras empresas internacionales que están mucho más avanzados que en INVAP para la fabricación y construcción de reactores modulares. A ver, por eso también necesitamos un proceso claro. Va a ser direccionada directamente a INVAP, va a ser direccionada a esta empresa que está vinculada con INVAP, diciendo que tiene bueno, una matrícula o tiene ya, digamos, el modelo de reactor a construir en el país. Digo, bueno, todas estas cosas son un gris, lamentablemente, por Ajá, la falta de información, que no solamente la tenemos nosotros los trabajadores, sino que también lo tienen los gremios y lo tiene la sociedad en su conjunto. Entonces, claro. todas estas cosas son las que discutiremos a futuro. A ver, Claro, a mí Lucas, por eso, sí, me gustaría tener un proyecto o un plan nuclear que no hubiese parado la obra del Karen, que está ahí está. pegado acá de donde yo te estoy hablando, yo estoy de cara al Karen, de frente al Karen, que lo paró este gobierno diciendo que no va a avanzar más en este proyecto y que va a avanzar en reactores modulares de la misma magnitud, pero con mayor potencia. Pero Eso es lo que te nosotros, quería preguntar específicamente porque llama la atención de que por un lado, en lo discursivo, el gobierno de Javier Milei dice que resalta la importancia de la energía nuclear para la energía para las grandes, para lo que es el blockchain, para lo que es la inteligencia artificial, etcétera. Pero por otro lado vemos que este rumbo que está llevando en desfinanciar proyectos como el CAREM, en privatizar Nucleoeléctrica Argentina o una parte de ella, poniendo como discurso, digamos, para algunos intereses, no me cabe duda de que hay una estrategia detrás que no es justamente la soberanía argentina por sobre estos proyectos nacionales que merecen el acompañamiento con empresas que son superavitarias. Por eso no se entiende la decisión. ¿Vos sí, crees? yo te voy a sumar algo más A de lo ver, que vos estás diciendo. El conjunto de todo lo que rodea a Nucleoeléctrica Argentina, a la CONEA, a la exacto, ARN, a las universidades que se nutren de los profesionales. Hoy todo todo ese tejido, porque Nucleoeléctrica no es solamente la cuestión de generar energía para todos los exacto, argentinos. También tiene un trabajo interesante de investigación y desarrollo para seguir creciendo, para mejorar su tecnología, para avanzar en otros desarrollos, para asociarse con la CONEA, para terminar el CAREN, para lo que fue lo que fue y fue pensado la finalización de Atucha 2, el proyecto que ahora estamos llevando adelante de extensión de vida, digamos, todo eso son satélites que están alrededor de Nucleoeléctrica Argentina que hoy la están pasando muy mal. Hoy un becario de la CONEA o del CONICET o de aquellos organismos que nos nutrimos de información, de cerebros para poder llevar adelante, la están pasando muy mal. Entonces ese tal cual. también es el contexto que uno encuentra del país, ¿no? Digo, cómo una empresa va a venir a participar del 44% del capital accionario sabiendo que alrededor de todo lo que está dentro del sector nuclear está también vapuleado y castigado y no tiene una mirada, lamentablemente, la política de este gobierno nacional hacia
los investigadores, hacia los científicos, hacia seguir nutriendo a nuestra industria, no solamente la nuclear, sino también todo lo que tenga que ver con medicina, saliendo de la parte nuclear, otras cuestiones, tan castigada, ¿no? Con todo lo que pasa, los presupuestos de las universidades, digamos, el contexto hoy que encuentra cualquier empresa que quiera invertir en Argentina es bastante complejo a la hora de pensar en nuestra industria o en cualquiera que tenga valor agregado, que tenga investigación, que tenga desarrollo, que tanto nos dejó, digamos, por decirlo de alguna manera, en lo más alto de la Argentina durante mucho tiempo, ¿no? Sin duda, por eso planteábamos este reconocimiento histórico, cuando el presidente, hablábamos el otro día con Nicolás Malinowski, seguramente Sí, lo conozco, Nico, lo, sí. lo conocés, y después vamos a seguir profundizando con él, porque ahora está en Brasil haciendo un posgrado y haciendo una capacitación, de justamente esto, que por lo menos desde aquí, desde el sur de la patria, vemos que tanto los vetos presupuestarios para las universidades, la eliminación de las becas, el ataque a la ciencia y la tecnología, desmantelando el CONICET, desmantelando toda esa estructura, como provoca resultado, estos que vos bien nombrabas, que es la fuga de cerebros, las universidades cerradas, sin un futuro, por lo menos en el campo de lo que se necesita como insumo absolutamente imprescindible, materia gris, que es absolutamente clave para el desarrollo nacional en materia de lo que es energía nuclear. Esta hoja de ruta tan lamentable que vemos actualmente en curso, ¿vos creés que está diseñada en otro lugar para apropiarse no tan solo de los recursos naturales, de la generación de energía nuclear y el vaciamiento de la materia gris argentina, Lucas? ¿Vos ves Mira, que eso es así? si yo veo lo que pasa hoy, yo te cuento la Sí, radiografía de Nucleoeléctrica, de la CONEA, es sí, profesionales que estábamos muy bien hasta diciembre del 23, digamos, muy bien en los términos de lo como estaba el país, de salario, sí, sí. porque acá tenés profesionales desde ingeniero, arquitecto, tenés gente egresada del Balseiro, tenés profesionales técnicos capacitados que se van todos los días capacitándose, la gente de operaciones que rinde una licencia específica de la Autoridad Regulatoria Nuclear para poder estar sentado al frente Tal cual. de una cabina de comandos para operar una central nuclear, ¿no? Cualquiera se sienta a hacer eso, digamos, muchos de esos profesionales y aquellos que son jóvenes están yendo de nuestra empresa porque ven que durante todo este tiempo, estos 2 años, los salarios no son lo mismo, no se llega a fin de mes, si no te quedas hasta las 8, 10, digamos 6, 7, 8 de la tarde, cubriendo en extra, y es una situación que la venimos viviendo desde hace mucho tiempo. Eso lamentablemente ha castigado fuertemente a nuestra industria, por eso digo, si el plan del Estado, de este Estado es ir a una privatización y dejar que los trabajadores se vayan con lo que cuesta capacitarlo, con lo que cuesta integrarlo a nuestra industria, que repito nuevamente, no es que vos levantás el tubo, el No, teléfono, no, perdón, no, no, llamás no, no. a cualquiera empresa que te prevé personal, digamos, que necesitas y decís, tráeme 4 operadores del No, primario claro, para, claro. no lo tenés, digamos. No, No es no, no. Francia, donde Francia por ahí con la capacidad y la cantidad de centrales nucleares que tiene, se da el gusto de elegir al personal que quiere o sobra personal capacitado para eso. Y cierro con esto también, para que la gente entienda, digamos, de los 30 países que manejan energía nuclear en el mundo, solamente 8 son mitad privado, mitad Mitad público. público, claro. Los demás son todos estatales. Las grandes potencias que tienen desarrollo nuclear, Estados Unidos, Brasil en este caso es estatal, pero digo, también lo podemos pensar como Rusia o como China, ellos totalmente estatal, digamos, tienen un control estatal. Y que tiene Este, que ver con esto que te decía antes, no nos sí, olvidemos que nuestro policía, el que nos cuida y que nos dice de qué manera manejar las centrales nucleares, es una autoridad regulatoria nuclear que depende de Presidencia de la Nación. Ellos también están vapuleados con los sueldos y los salarios y seguramente deben estar perdiendo capacidad técnica a futuro. Entonces imaginen el riesgo que corre nuestro país si eso sigue sucediendo, porque no nos olvidemos que estamos en una industria donde necesitamos capacidades y personal altamente calificado para llevar adelante la operación normal de las centrales nucleares y cuidar la integridad de las centrales, de los residuos y de todo el activo y el pasivo que tenemos, ¿no? totalmente. Es decir, y eso para que la gente entienda, para que nuestros oyentes, los que nos miran por YouTube, por nuestros canales digitales y los que están por FM, les cuento que estamos
hablando con Lucas Castiglioni, fue director de Nucleoeléctrica Argentina, trabajador principalmente de una empresa tan pero tan importante de la energía nuclear en nuestro país, y que nos está contando cómo es esta intención del gobierno de Javier Milei de privatizar una parte importante del patrimonio argentino, que fue calificado, no porque lo diga yo ni porque lo diga, fue calificado como uno de los mejores, con los más altos estándares de la industria en Latinoamérica, porque obviamente estamos hablando de energía nuclear y lo específico que es llevar adelante una actividad como esta con, insisto, también con la industria del gas, del petróleo, del oil and gas, tienen necesariamente que contar con personal altamente especializado y calificado para mantener y sostener esos estándares que la industria a nivel mundial tienen en la actividad. Lucas, ¿cómo se cambia esto? ¿Cómo se revierte esto desde el punto de vista, insisto, creo, esto es una opinión, se cambia primero poniéndole un freno a las políticas como las que está llevando adelante Javier Milei, y me parece que hay una deuda con el pueblo argentino, y esta también es mi opinión, que es configurar, armar un plan estratégico nacional que contenga también la energía nuclear como otras energías para el beneficio de nuestra patria. Me parece que el desarrollo nacional con mano de obra argentina y con materia gris, ¿no? Relacionada con cada uno de estos ámbitos, hay que ponerlo, hay que escribirlo, hay que plantarlo en un plan estratégico federal, como lo hacía el general Perón, como vos citabas, que tomó la decisión estratégica de llevar adelante empresas como la energía nuclear en la Argentina. ¿Vos crees que es por ahí? ¿Por dónde es? Mira, yo creo sí, efectivamente, tenemos que ser claros a los argentinos hacia dónde queremos ir, porque después de que pase este gobierno nacional, nos va a pasar lo mismo que nos pasó cuando estuvo Macri gobernando, digamos, no fue claro Claro, a la hora de la propuesta hacia las empresas estatales qué rol debe tener. A ver, yo sigo sosteniendo que una empresa estatal tiene que tener el superávit que debe y corresponde, digamos, bien manejada, optimizando los recursos y demostrándole a a todo el país y a todos los argentinos y al mundo la importancia y lo importante que es manejarlo eficientemente. Eso hoy es Nucleoeléctrica Argentina, como seguramente otras empresas más estatales, o lo que fue recuperar, me acuerdo, los activos a la Argentina de lo que es YPF. Hoy Vaca Muerta existe exactamente. porque YPF fue recuperada y fue pensado una inversión a largo plazo que al principio, y yo me acuerdo, los privados desconfiaban de esta situación. O sea, primero tuvo que estar el Estado diciendo, che, yo voy a invertir en esto, voy a hacer investigación y desarrollo, y después va a aparecer lo que nosotros creemos que está ahí abajo del suelo, que es Vaca Muerta. Digamos, esto es lo mismo. Si nosotros primero tenemos que dejarle claro al argentino qué queremos y qué necesitamos para el país. Yo creo que una matriz energética, diversificada, Exacto. teniendo a los nucleares con una potencia de alrededor de, hoy está en el 7, pero digamos, puede llegar al 12, llegar al 15 y de esta manera tener otra presencia diferente, creo que es el futuro, digamos. Los países con el desarrollo mucho más desarrollado que nosotros, te puedo hablar de China o Estados Unidos y demás, lo tienen bien en claro esto y piensan en una matriz energética a largo plazo, Exacto. que hoy, por ejemplo, uno de los países que más centrales nucleares está construyendo en el mundo es China. Digo, Tal cual. alrededor de 30, digamos, son animales en Sí, esto, sí, la escala es tremenda. y bueno, y aparte con su licencia, con su proyecto, que son los Walloon, que era en su momento Argentina proponía hacer algo parecido acá, con otro tipo de tecnología, pensando a futuro, 60 años de vida útil. Bueno, digo, me parece que Argentina tiene que repensar todo eso. Lo que pasa es que en el medio se rompieron muchas otras cosas donde nos cuesta un montón avanzar en la recuperación de todo eso. Digamos, cuando vos el carro lo tenés parado y lo tuviste parado durante todo este tiempo, lamentablemente es una nada, digamos, el esfuerzo que hacer es recuperar ese tiempo perdido, ponerlo en marcha y demostrarle a todos los argentinos que un proyecto nacional es Ajá. importante. Digamos, a ver, para dejarlo claro, el CAREN también era de investigación, era demostrarle a todo el mundo que los argentinos podemos diseñar un Un reactor que no reactor solamente modular. sea de investigación, sino que sea de potencia, eran Exacto. 25 megavatios. Y pensar ya en un desarrollo un poco más grande para poder exportar y venderlo al país. Bueno, eso era el CAREN. Sin Eh, duda. Por eso, Lucas, esto es importantísimo lo que vos decís. Me sumo claramente que es necesario un replanteo, una reconfiguración, y me animo a decir que la Argentina, más tarde o más temprano, y esto es un concepto que yo vengo acuñando hace mucho tiempo, necesitamos que se tome la decisión de la desprivatización del patrimonio nacional. Me parece que Totalmente. hay lugares estratégicos, hay empresas estratégicas que deben estar custodiadas y blindadas
constitucionalmente, por eso la reforma constitucional también es un punto a tener en cuenta para la custodia del patrimonio argentino, que, insisto, no es menor y que es envidia de muchos países, como por ejemplo Vaca Muerta, ¿no? Sin YPF, Vaca Muerta no existiría, y en esto tenemos que ser absolutamente claros. La soberanía energética debe estar por encima de cualquier otro interés que no sea patriótico, argentino, nacional y con desarrollo propio. ¿Vos creés que es posible pensar una estrategia de ese tipo? No, totalmente, yo creo que es ahí también. A ver, y nos pasa como cuando veíamos no hace mucho al CONICET investigar nuestro mar argentino, ¿no? Y quedaron mucha Ahí gente va. asombrada de la importancia de hacer este tipo de investigaciones, de la importancia de invertir, de saber qué nos pasa en el país o nuestra propia flora, nuestra fauna. Y creo que me parece que eso es un parte también de tener arraigado esta posibilidad de que todos sepan o que muchos argentinos se den cuenta la importancia de lo que somos los argentinos cuando nos ponemos a trabajar en serio en proyectos que innovan en esta cuestión del área del sector nuclear, de la medicina, de los reactores de investigación. Me parece que hemos demostrado ya durante el largo de todo este tiempo la importancia de eso, nuestra capacidad intelectual, que a veces en el mundo es más reconocida que por los propios argentinos, y que me parece que utilizando todas estas capacidades poder despegar de verdad. A mí me interesa más una nación que se transforme en algún momento en potencia en estas cosas por sus capacidades y su política de llevar adelante eso, y no una nación que sea captada por intereses extranjeros, pero solamente con el mero objetivo de destruir los proyectos que hemos pensado los argentinos en un desarrollo y mostrar nuestras capacidades. Lamentablemente el Karen hoy es eso, hemos escuchado a Sí. muchos, digamos, políticos de otras naciones venir a decirnos que nosotros no podíamos seguir con ese desarrollo de investigación por Y parte de la sí, Comisión Nacional de Energía Atómica, y bueno, hubo gobiernos que aceptaron esas condiciones. Hoy este es uno, por ejemplo. tal cual. Y me parece a mí que nosotros tenemos otra posibilidad de estar, es más, asociado con otras naciones para trabajar en esto, con Brasil, por ejemplo. A ver, yo creo que también fue desafortunado salir del URIC. Creo que me parece que si nos invitan ahí porque saben que tenemos nuestro potencial, y me parece que no tiene nada que ver con una política de vaciamiento del país, sino todo lo contrario, ser estratega en el momento que el país lo necesita. Bueno, hoy lamentablemente no sabemos qué futuro nos va a tocar en nucleoeléctrica, por anuncio y por cuestiones. Creemos que van a avanzar en este tipo de participación público-privado. Veremos, no es claro el objetivo, lo repito nuevamente, los trabajadores no tampoco lo tienen claro, y claramente hoy lo vemos más como un deseo de entregar soberanía y no de pensar en el futuro de un país con potencia y con trabajo, como lo decíamos todos los argentinos. Tal cual, Lucas, te despedimos. Vamos a seguir el tema, si vos lo permitís, te vamos a seguir molestando para que nos Sí, las sigas veces que sea manteniendo al necesario. tanto. Me parece que federalizar estas discusiones son necesarias. No todo el mundo se toma el trabajo y el tiempo de entender la energía nuclear en la Argentina. No Te todo el mundo agradezco. se toma la posibilidad de unos minutos de hablar con gente que sabe, jóvenes, talentosos, cerebros argentinos de una materia gris envidiable en otros lugares del mundo. Por eso me animo a decir de que vamos a continuar con esta agenda, Lucas, si nos permitís seguir Sí, claro. molestándote, para entender esto. Y probablemente, mira, qué sé yo, te tiro una idea por ahí, es importante para que nuestros compatriotas entiendan lo que hacen ustedes trabajando por el país, que hagan un vivo de la extensión de vida de algún reactor, como lo hizo el CONICET. Mira, no sería malo para tomar conciencia de lo que tenemos, lo que nos pertenece, con el orgullo nacional como jóvenes con el futuro que tenemos, Lucas. Te agradezco como siempre esta oportunidad, porque es como decís vos, digamos, si no federalizamos lo que nos pasa, es más, seguramente muchos argentinos ni siquiera sabrían de lo que es hoy Nucleoeléctrica Argentina, Tal qué cual. es la central nuclear, qué capacidad tiene el país para todo eso. Así que me parece que es por ahí, digamos, es la forma de que muchos sepan lo que está pasando, y como te dije recién, agradecido a vos de tener esta oportunidad, y bueno, a disposición como siempre. Dale, querido, un abrazo enorme de aquí donde comienza la patria, como decimos alguna vez, que nos vimos por allá por Buenos Aires, y todo el éxito del mundo. Solidaridad con los compañeros, a no aflojar, porque esto tiene ahora en octubre una gran oportunidad de revertir, de ponerle un freno a esto. Hoy los estudiantes de todas las universidades van a dar un ejemplo de eso, y no me cabe duda que necesitamos la soberanía energética, pero principalmente la soberanía política, viejo. Dejemos de ser
sí, actores del Cipayato Nacional para ir hacia un proyecto nacional con energía argentina para el desarrollo de la patria. Abrazo grande, hermano querido. Gracias a vos nuevamente. Así pasaba Lucas Castiglione, ex director. ¿Qué le pareció, Per? Talentazo. Otro tipo al que quiero mucho, ¿no? Porque los conozco a los chicos de Núcleo Eléctrica. Digo, uno dice chicos porque tiene esa familiaridad, ¿no? Pero la verdad es que, como decía Lucas, yo destaco claramente este talento para poder expresar un área que es poco conocida. En Tierra del Fuego, ¿quién habla de energía nuclear? ¿Usted escuchó a alguien que haya trabajado hoy y haya puesto en agenda lo que es Nucleoeléctrica Argentina, lo que significa la energía nuclear en el país? Nadie. Bueno, acá sí, ahora tenés un lugar en donde vas a poder consultar a especialistas de este calibre, de trabajadores y talentos argentinos, ingenieros nucleares, que te explican a vos que estás escuchando, a ustedes que nos están viendo, tanto por YouTube como por FM, la importancia de tener y de lo que aporta Nucleoeléctrica Argentina, que en este caso, más del 7% de la energía de nuestro, como se dice, ¿viste? Esa torta que a veces se denomina balanza energética. Bueno, el aporte de la matriz energética nacional, el 7% es de energía nuclear, que no es poco. Parece un número menor, pero no es poco. Ese 7% lo tiene superávit porque se maneja una empresa como Nucleoeléctrica Argentina y se pone a consideración porque, claro, es competencia para otras naciones. Y el cipayato argentino, Javier Milei, principalmente, del mismo modo que sucedió con otros proyectos en la década de los 90 o en la década de la dictadura militar, por ejemplo el misil, el Cóndor 2, necesita de cipayos como Javier Milei, necesita de políticas de casi neofascistas para desmembrar el articulado nacional. Esto queremos que entiendas, que no es simplemente una bomba atómica cuando se habla de energía nuclear, se habla de soberanía energética en donde, por ejemplo, que te voy a aportar estos datos, ¿no? Atucha 1, Atucha 2 y Embalse en Río Tercero, Córdoba, son ejemplos a nivel mundial de cómo se debe administrar la energía nuclear, que es más segura de lo que te dicen muchos que hoy están en el poder, que hablan sin saber, que es lo más grave en nuestro país. Hablar sin saber es gravísimo, porque seguramente, ¿viste? Hoy te van a decir, bueno, vamos a ver cómo termina todo esto,